Buenos días a todos, es un nuevo día del Señor. En este momento los invito a que podamos alabar a nuestro Dios, confesando nuestro deseo de estar junto a Él. Confesamos todos juntos: cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Confesamos una vez más: cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Mi Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Confesamos una vez más: Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Confesamos por última vez: Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상계, 큰 도움이시라. 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 구사 크신 사랑 안에서 주를 보게 하소서. Confesamos: 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다.
confesamos una vez más. 모든 상황 속에서 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상급 큰 도움이시라. 큰 도움이시라. 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부으사 계신 사랑 안에서 계신 사랑 안에서 주를 보게 하소서. 내 영혼이 확정되어 싸우니 믿음에 눈들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되어 싸우니 믿음에 눈들어 주를 주를 찬양할 때 주의 나라 이미 임했네. 그 영원한 나라 보게 하소서. 내 영혼이 확정되어 싸우니 믿음에 눈들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되어 싸우니 믿음에 눈들어 주를 confesamos una vez más. 내 영혼이 확정되어 싸우니 믿음에 눈들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되어 싸우니 믿음에 눈들어 바라봅니다. Tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado. Puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en ti. Confesamos una vez más que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Le damos la bienvenida a todos al culto del 7 de febrero del 2021. Vamos a comenzar confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura como la única palabra de Dios, la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. A continuación va a orar por el culto el anciano Consangyo. 사랑의 하나님 감사드립니다. 희망과 기대를 갖고 시작한 올해가 벌써 한 달이 지나고 2월을 맞이하면서 우리 인생이 주님 앞에 한 걸음 더 가까이 다가섬을 고백합니다. 온라인으로만 드리던 예배를 이제는 성전에 나와서 드릴 수 있게 됨을 감사드립니다. 이 시간 주일 예배를 드리기 위해 성전에 모이고 TV 앞에 모인 우리 성도님들의 마음을 성령으로 하나 되게 하시고 우리의 몸과 마음의 더러운 죄악들을 주님의 보혈로 씻어주셔서 하나님 앞에 온전한 제물로 드려지는 예배가 되도록 인도해 주시옵소서. 어려운 조건과 상황 때문에 믿음을 지키기 힘들기도 하지만 너무 편안해져서 믿음 생활을 제대로 못하지 않는지 우리 자신을 돌아보게 하시고 더욱 말씀을 가까이 하는 일에 힘쓰는 우리가 되게 해주시옵소서. 너무 어렵고 가난해서 주님 앞에 범죄할까 두렵고 너무 풍족하고 편해서 하나님 없이 살 수 있다고 할까 두렵사오니 마지막 시대를 사는 우리들의 마음을 성령님이 지켜주시길 간절히 기도드립니다. 새 성전 건축도 다시 시작되게 하셨으니 감사드립니다. 주의 인도하심 따라 계획대로 잘 지어져서 7월에 입당 예배를 주님께 드릴 수 있도록 도와주시고 맡으신 모든 분들에게 지혜와 건강을 더해 주시옵소서. 성령님이 늘 임재하시는 성전이 되어 이곳을 출입하는 모든 주의 자녀들에게 평안과 복이 임하고 우리의 자녀들이 믿음으로 굳건히 세워지는 귀한 성전이 되기를 기도합니다. 지금까지 교회와 성도들을 위해 늘 기도하시고 함께 아파하고 기뻐하신 당회장 목사님과 사모님에게 은혜와 복을 더해 주사 남은 사역 동안 영육이 건강하시고 기쁨과 평안을 누리시길 원합니다. 건강과 쉼을 얻기 위해 고국 방문 중에 계신 두 분의 일정 가운데 늘 함께 해주시고 주님이 허락하신 그날까지 기도와 눈물이 마르지 않게 하시며 늘 주님의 은혜 가운데 두 분이 끝까지 함께하는 복을 주시옵소서. 후임으로 오시는 김성영 목사님과 사모님의 무거운 마음의 짐을 아시오니 주님이 멍에를 함께 져주시고 위로와 담대함을 주셔서 하나님의 온전하신 뜻이 계속 이어져가는 우리 교회가 되기를 기도합니다. 때를 따라 돕는 하나님의 손길이 늘 있게 하시고 언제나 성령 충만한 주의 종으로 하나님이 맡겨주신 사명을 끝까지 잘 감당하시길 기도드립니다. 후쿠이 학교에서 헌신하시는 김막시 전도사님 가정과 선생님들에게 주님의 은혜와 평강이 넘치게 하시어 어린 학생들을 더욱 주의 사랑으로 가르치고 인도할 수 있게 도와주시길 원합니다. 많은 학생들과 가족들 그리고 지역 사회 주민들이 학교를 통하여 참된 구원자이신 예수 그리스도를 구주로 영접하도록 주님께서 후쿠이 학교를 사용해 주시길 기도드립니다.
우리의 약함을 아시는 주님께서 이 시간 예배 드리러 모인 각 사람의 마음과 형편을 긍휼히 여겨주시길 원합니다. 우리 계획과 뜻대로 이루어지지 않는 삶 속에 낙담하고 절망하지 않도록 말씀으로 위로해 주시고 성령으로 어루만져 주시옵소서. 그래서 주의 긍휼하심과 인자하심이 예배를 드리는 가운데 우리 삶 속에 가득 채워져서 다시 힘을 얻고 일어서는 큰 믿음의 사람들로 변화시켜 주시길 기도합니다. 이 시간 심은영 전도사님을 통해 전해지는 말씀이 온전한 하나님 말씀으로 들려지게 하시어 우리의 영이 되살아나는 예배, 하나님이 기뻐 받으시는 예배가 되기를 간절히 바라며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Dice así: por la fe, Abraham, siendo obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Va a pasar la copastora Diana Jim a predicar la palabra de hoy. Buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a orar un momento antes de compartir la palabra del día de hoy. Buen Dios, te damos las gracias. En esta mañana estamos ante tu presencia para rendirte el culto. Señor, no estamos juntos, lamentablemente, por estas circunstancias que todos nosotros conocemos muy bien. Sin embargo, estando en nuestras casas, estando tal vez de vacaciones, o en la iglesia, o en cualquier otro lugar. En este momento todos juntos rendimos el culto. Señor, te pedimos que sea un culto de agrado para vos. Señor, que sea recibido con alegría por vos. Que sea un culto mediante el cual nosotros podamos escucharte y acercarnos más a vos y ser consolados y ser llenados por tu poder. Señor, abrí nuestros oídos, abrí nuestra mente, abrí nuestro espíritu para realmente llegar a alcanzar la profundidad de tus palabras y que esta palabra que tiene vida y que tiene poder pueda transformarnos. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del día de hoy también es Hebreos. Hace 2 semanas también compartimos una palabra justamente a partir de unos versículos de este capítulo 11 de Hebreos, el capítulo sobre la fe, ¿no? Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes, a partir de estos breves versículos, la palabra sobre nuestra identidad como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como pioneros del pueblo de Dios sobre esta tierra, ¿sí? Y primero quiero contarles algo que tal vez ustedes sepan. Existen momentos, todos nosotros, de los que rendimos el culto, muchos de nosotros, especialmente los que rendimos el culto en castellano, creo que utilizamos, en lugar de Samsung, el teléfono coreano, usamos el otro, la competencia, Apple. Mientras más jóvenes son, creo que suelen usar más este teléfono, ¿no? Y existen momentos como de hito en la historia de Apple y uno de ellos fue claramente 1984, ¿sí? Que fue el año en que salió al mercado un modelo de Macintosh de Apple que era la computadora personal con interfaces gráficas, ¿no? Y además fue un año de hito porque salió este modelo, pero también salió una publicidad que es más famosa todavía que la computadora, que es la publicidad de Apple de 1984, en base a la novela de Orwell, 1984, ¿no? Entonces,
Ustedes deben, por ahí la conocen, están sentados un montón de personas vestidos de gris mirando la gran pantalla en donde sale la cara del gran hermano, ¿no? Hasta que llega una mujer vestida de rojo y lanza, creo que era un hacha, ¿no? A la pantalla donde está la imagen del gran hermano. Entonces, ¿esto qué significaba? Era el enfrentamiento entre Apple y la IBM, ¿no? Y Apple se pintaba a partir de esta publicidad, a partir de las declaraciones de Steve Jobs de ese momento y a partir de las subsiguientes campañas de marketing y de publicidad de Apple, como lo diferente, como el precursor, como el único pionero que ofrece algo que resiste al producto de masas que era la IBM. Esta publicidad y este logo de, por ejemplo, Think Different, ¿no? Es lo que hizo a la identidad de Apple. Y es esta identidad, aunque nosotros no seamos conscientes, lo que hace que nosotros compremos Apple y no Samsung, ¿no? Es esto lo que nos gusta. Sentimos que si uno compra un producto de Apple, uno es diferente, ¿no? Uno es único, uno es el primero, uno es diferente de las masas. Todos los otros usan otro y yo uso esto, ¿no? Es esta idea la que estuvo cultivando durante 30 años, 40 años, no sé cuántos años, ¿no? Apple. ¿Y por qué nos gusta esto? ¿Por qué a nosotros nos gusta tan atractivo esto de ser el primero? De ser el diferente, de ser el precursor. ¿Qué es lo que nos gusta? Nos gusta tanto que nosotros nos acordamos de quién fue el primero en hacer algo, en hacer una obra o alcanzar un lugar, pero no nos acordamos del segundo y jamás nos acordamos del último. Todos nos acordamos de quién fue el primero que pisó la superficie de la Luna, Armstrong. Todos lo saben, todos lo dijeron por dentro, ¿sí? Ahora, ¿saben quién es el segundo? Se llama Aldrin y estuvo en el mismo Apolo 11 que Armstrong. De hecho, los dos pisaron la Luna uno detrás del otro, pero nadie se acuerda del segundo. Y estoy segura de que nadie debe saber quién es Cernan, porque yo tampoco lo sabía. Fue el último en pisar la superficie de la Luna en 1972. Nadie se acuerda del último. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos fascinamos tanto con los pioneros? ¿Por qué son tan importantes los primeros? Porque el hecho de ser primero conlleva un montón de otras cosas. ¿Qué significa? Que es una persona que tuvo capacidad y cualidad para saber cuál era la meta a la cual tenía que dirigirse. Supo cómo prepararse, cómo planear, cómo ir hasta ese lugar. Tuvo suficiente voluntad y capacidad como para llevar a la acción esto y por eso llegó a la meta. Es una persona que es sobresaliente, por eso llegó primero, por eso lo hizo primero, por eso obtuvo primero eso. Nosotros pensamos de este modo. Entonces, ser primero es alguien que es mejor que otros, ¿sí? Es superior al resto de nosotros. Entonces, nosotros admiramos a esta persona que es superior, a esta persona que es mejor que nosotros. Porque su superioridad implica que es una persona que tiene poder y fuerza, sea esto inteligencia, capacidad física, lo que sea, que garantiza que la vida de esa persona sea mejor. Es una persona que tiene capacidad para llegar hasta ahí, es una persona que tiene capacidad para vivir mejor que nosotros. Esto es lo que nosotros pensamos. Y dentro de la Biblia también los pioneros ocupan un lugar así importante, un lugar especial. Si nosotros leemos todo el capítulo 11, aparecen varias personas con nombre, ¿no?, de las que aparecieron en el Antiguo Testamento. Aparece Noé, aparece Jacob, aparece Abraham del día de hoy. Pero Abraham, que es el pionero del pueblo de Israel, ocupa muchísimo más espacio e importancia que el resto. El pionero parece que dentro de la historia de la Biblia también es importante. Pero hay una diferencia entre los pioneros del mundo y los pioneros dentro de la Biblia. Si los del mundo tienen capacidad y cualidad, son superiores a otras personas, es por sí mismos. Ellos se esforzaron o nacieron más inteligentes, ¿no?, invirtieron más tiempo en el estudio, ¿no?, en la investigación, pero
los que son pioneros en la fe son superiores, sí, en sus cualidades y capacidades, pero por la gracia de Dios, no por capacidad personal, ¿sí? Y vamos a ver cómo son estos pioneros por la gracia de Dios. En primer lugar, los pioneros que son pioneros por la gracia de Dios tuvieron éxito porque no tenían información previa. Lo primero que nos llama la atención en el pasaje del día de hoy es esto, en el versículo 8, ¿no? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y que dice, y salió sin saber a dónde iba. Dice que salió y en realidad no tenía información sobre su destino. En nuestro caso, en nosotros, la principal causa para no obedecer la palabra de Dios, para decirle a Dios que no o que la verdad no sabemos si lo podemos hacer cuando Dios nos dice algo, ¿cuál es? Es la falta de información. ¿Cómo sabemos esto? Cuando Dios nos dice algo, nos ordena algo, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué modo? ¿Cuánto? ¿Con quiénes? Estas son las preguntas que nosotros le planteamos a Dios cuando Dios nos ordena algo. Dios nos dice que nosotros debemos tomar este camino. Este es el camino que tenés que seguir. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? En lugar de entrar a ese camino y caminar, ¿no? Recorrer ese camino, queremos saber cuál es el destino final de ese camino, cuánto tiempo nos va a tomar recorrer ese camino, cómo van a ser las dificultades con las que me voy a encontrar en ese camino, si voy a tener ayuda en ese camino, si voy a tener acompañante, cuáles van a ser los beneficios que yo pueda obtener de recorrer este camino. Tenemos estas preguntas y muchas más, ¿no? Y a menos que tengamos toda la información, no queremos recorrer ese camino. Nos quedamos en el punto de partida y pasan los años, ¿no? Y nos quedamos varados ahí y no arrancamos porque no tenemos suficiente información. Pero este no fue el caso de Abraham, ¿no? Él no sabía cuál era su destino, no sabía cómo era ese lugar, cuánto iba a tardar en llegar a ese lugar. No es como ahora que uno enciende el Google Maps y te dicen, bueno, si viajas en el auto vas a tardar tanto. No tenía nada de información, sin embargo salió, sin objetar. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, el Señor le dice a Abraham, ¿no? Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros. Dice que tiene que salir de esa tierra, que tiene que dejar a sus parientes, que va a ser bendecido. Pero no le dice cuál es esa tierra. No le dice cuál es el camino que tiene que tomar para ir a esa tierra siquiera. Los pioneros en la Biblia alcanzan la victoria, alcanzan la meta, triunfan, porque no tenían información justamente. Y como no tenían información, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que confiar en Dios. Tenían que consultar a Dios todos los días, en todas las horas. Tenían que hablarle a Dios a cada paso. Esta fue la razón por la cual pudieron tener éxito. Abraham tenía fe, por eso obedeció, ¿sí? Obedeció cuando Dios le dijo que tenía que salir. Pero obedeció sin información. Y como no tenía información, ¿qué hacía? Confiaba cada vez más en Dios. Hablaba cada vez más con Dios. Y esto hizo que su fe creciera aún más. Y como su fe crecía cada vez más, él podía obedecer mejor y alcanzar de mejor manera su meta y convertirse en un pionero realmente exitoso. Esto todo tiene relación, ¿no? Nosotros, los que rendimos el culto, yo me imagino, algunos son tercera generación de inmigrantes, ¿no? Segunda generación de inmigrantes. Algunos son como yo, ¿sí? Yo soy ilchomo, ¿no? Pero cualquiera a la generación que pertenezcamos, no importa, todos nosotros tenemos información sobre Argentina, ¿cierto? Conocemos Argentina. Conocemos Argentina porque hablamos el castellano, vivimos acá, algunos nacimos acá, ¿no? Existe un montón de fuentes de información que tenemos disponible, pero
la primera generación de inmigrantes en Argentina, las personas que llegaron en 1969 a Argentina, no tenían información sobre Argentina, ¿cierto? Tenían tan poca información que dice que los primeros inmigrantes que llegaron por barco con el propósito de cultivar la tierra, ¿sí?, a dedicarse al trabajo de agricultura, trajeron herramientas desde Corea, ¿no? Herramientas que se utilizan muchas veces aún el día de hoy las abuelitas para cultivar su campito, su terrenito. Trajeron esas herramientas para trabajar, ¿dónde? La selva. Porque ¿a dónde fueron? Fueron a Paraguay, en realidad. O sea, Misiones, esa zona. Para trabajar ahí vinieron con las herramientas que son de este tamaño, ¿no? Tenían tan poca información. Sin embargo, esa primera generación que vino sin información, sin recursos, sin conocimiento, se plantó sobre esta tierra y fundó una comunidad en una ciudad como Buenos Aires. ¿Por qué? Porque como todos nosotros que conocemos más o menos la historia de la inmigración coreana, sabemos que tenían fe en Dios. La gente que plantó la comunidad en Argentina, muchos eran creyentes, o los que no eran creyentes se reunieron alrededor de la iglesia y se convirtieron en creyentes. Fue la fe, la confianza en Dios que hizo posible que se plantara esta comunidad en Argentina. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros? Porque nosotros, que tenemos tanta información, tenemos mayores dificultades para ser precursores a nuestras maneras. No somos los mismos precursores que nuestros abuelos o nuestros padres, pero tenemos mayores dificultades para ser precursores en nuestro propio medio que nuestros padres que tuvieron mucho menos información. ¿Por qué? Porque tenemos esta información que proviene del mundo. Llena nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y que nos llena de temor y de duda nada más. Porque nos hace mirar únicamente hacia el mundo, nos hace mirar hacia la tierra únicamente en lugar de mirar hacia Dios. Esta información lo que hace es alejarnos de Dios. Yo soy la primera persona en defender el conocimiento, en defender la necesidad de conocer todo lo que podamos. Pero si este conocimiento nos aleja de Dios, es mucho más, es preferible, es mayor bendición ser ignorante que estar lleno de conocimiento del mundo. En este momento, estos momentos que estamos viviendo, creo que son los momentos de mayor incertidumbre para la vida de todos nosotros. No existieron tiempos como los actuales. Y en estos tiempos nosotros nos sentimos inseguros, entre otras cosas, porque sentimos que no conocemos, no sabemos. El conocimiento que tenemos no es seguro. Es así, pero puede ser que no. Todo lo que nosotros escuchamos es siempre esto. Es aún los papers, ¿no?, científicos que se publican ahora no pasan por las auditorías que suelen pasar en otros momentos. Porque todo lo que se investiga se sube sin los pasos intermedios porque hay una urgencia. Entonces, aún esos papers en realidad nos dicen algo, pero es esa investigación nada más. Vale dentro de esa investigación nada más. Entonces nos sentimos muy inseguros. Y por esa razón sufrimos tanto, ¿no? Pero esta inseguridad, esta incertidumbre, esta falta de información y conocimiento, es el momento adecuado para que nosotros confiemos más en Dios. Porque no conocemos, ¿qué podemos hacer? No podemos sino agarrarnos de Dios, orar a Dios, escuchar a Dios. Entonces, ¿qué es? Es una oportunidad para que nosotros podamos ser bendecidos por la guía de Dios, por la fuerza de Dios, el poder de Dios, para convertirnos en precursores, en pioneros, como Abraham, que salió, ¿no?, hacia Canaán sin información alguna. Nosotros podemos convertirnos en los precursores para superar esta crisis, no por el conocimiento del mundo, sino por la guía y el poder de Dios. Y en segundo lugar, estos pioneros de la Biblia, de la fe, triunfaron porque no poseían nada. En el versículo 9 del capítulo 11 dice, por la fe vivió como extranjero en tierra prometida,
en la tierra prometida, vivió en tiendas de campaña. En esta traducción en castellano no se aprecia tanto, pero en el texto original lo que dice es esto: vivió como extranjero en la tierra prometida, pero como si esta tierra prometida fuera extranjera. Se repite la palabra extranjero 2 veces. Y además, ¿qué dice? Dice que vivió como extranjero y vivió en tiendas. O sea, no tenía una residencia fija, se movía de un lado al otro, no construyó casas. Y esto lo sabemos bien porque Abraham, en el momento en que fallece la mujer, Sara, recién en ese momento adquiere un terreno porque necesitaba una tumba para Sara. En Génesis capítulo 23, versículo 17 dice: así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham. En ese momento recién él compró un terreno. Ese fue el primer terreno a nombre de Abraham. Antes él no tuvo propiedad. No poseer tierra, no poseer una residencia, no implica necesariamente que Abraham fuera pobre. Y nosotros sabemos muy bien que Abraham era un hombre muy, muy rico, ¿sí? Muy bendecido por Dios. Pero no tener una residencia fija, no tener una propiedad, un título de propiedad a su nombre, en ese momento, ¿qué significa? Significa que no era parte de esa ciudad, ese pueblo, esa nación. O sea, no tenía los derechos como ciudadano de ese lugar, ¿sí? Él tenía la tienda puesta y puede ser que esa tienda permaneciera en ese lugar, con ese campamento, durante años. No es que todos los días se iba mudando, ¿sí? En esos momentos se podía quedar durante meses en un lugar, aún años, y después se pasaba a otro lugar, pero mientras estaba en ese lugar, a pesar de residir en esa ciudad, no tenía los derechos como ciudadano. Esto significa que Abraham, si tenía algún problema, no podía recurrir a las autoridades de la ciudad. No podía ser protegido de sus enemigos o que sus problemas fueran solucionados por las autoridades de la ciudad. Era mucho más vulnerable que cualquiera de sus contemporáneos, cualquiera de sus vecinos. Esto debió haber sido una de las razones por las cuales, por ejemplo, Lot, en un momento dado, ¿qué hace? Él se convierte en residente de la ciudad de Sodoma. Este hecho de que no tuviera estos derechos como ciudadano, el hecho de no poseer nada, sin embargo, hizo que Abraham fuera un pionero muy exitoso, muy bendecido. Abraham en ese momento, si traducimos a términos actuales, era como un ilegal, un inmigrante ilegal, ¿sí? O sea, una persona muy indefensa según términos actuales. Sin embargo, él tuvo un éxito detrás del otro, fue un precursor en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque como no tenía este marco, esta estructura político-social que lo protegiera, ¿qué hizo? Es lo mismo que cuando no tenía información, ¿no? Se agarró de Dios, se asió a Dios y no lo soltó. Esto nosotros lo resentimos. Cuando nosotros tenemos dinero, cuando nosotros tenemos relaciones, ¿no?, importantes, si surge un problema en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Lo solucionamos, estos problemas los solucionamos con dinero o por medio de relaciones, ¿no? Esto es lo que hacemos. Pero ¿qué ocurre si no tenemos más plata? Si no tenemos más gente que nos pueda dar una mano. Ahí nos agarramos de Dios. Esto es lo que le pasaba a Abraham, ¿sí? Él no tenía ninguna protección, ninguna persona que pudiera salir para interceder por él. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que defenderse él mismo, protegerse a sí mismo, y para esto buscaba necesariamente a Dios. Además, ser ciudadano, ¿no?, implica no solo privilegios, ¿no?, y derechos, sino también que obligaciones, ¿cierto? Hay limitaciones. Si nosotros somos ciudadanos de Argentina, tenemos que obedecer a las leyes de Argentina. Estamos limitados a cumplir según estas leyes, ¿no? Entonces, Abraham, como no era ciudadano de ninguna parte, no pertenecía a ninguna parte, no tenía ninguna obligación. No tenía que estar limitado por el mundo, no tenía que estar sometido al mundo. Nosotros tenemos posesiones
Y nosotros somos sometidos a estas posesiones. No es que nosotros poseemos estas posesiones nuestras, sino que nuestras posesiones nos poseen. Nosotros dependemos de estas posesiones. Y como somos sometidos a estas posesiones, por extensión somos sometidos al mundo material. ¿Cuántas veces lo que nosotros poseemos, ¿no?, sean materialmente, o los privilegios que nosotros disfrutamos, nosotros no queríamos perder estas posesiones y privilegios? Entonces, ¿qué hacemos? No obedecemos a Dios. Porque obedecer a Dios significaba renunciar a estas posesiones y privilegios. Cuando no tenemos nada, nosotros estamos libres para aventurarnos a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios. No tenemos lazos que nos aten. Podemos seguir a Dios sin problema. Esta es la razón por la cual tantas personas que tuvieron mucho éxito en algo no hacen nada diferente después. Por ejemplo, un músico tuvo mucho éxito con un estilo determinado de música. Entonces, todas sus siguientes canciones en realidad son más o menos las mismas. Una persona que escribe una novela y tuvo mucho éxito en ese estilo de novela sigue escribiendo lo mismo. Ustedes agarran un escritor que escribe novelas de suspenso, todas sus novelas son de suspenso, ¿no? Es muy difícil que cambie. Un pintor que dibuja de determinado modo y tuvo mucho éxito, sigue pintando de la misma manera durante toda su vida. Esta es la razón por la cual por ahí uno no conoce todas las pinturas, pero ve la pintura y dice, esto debe ser de fulanito de tal, ¿sí? Uno reconoce porque tuvo el mismo estilo durante toda la vida. Y existen escasas personas que intentan algo diferente a pesar de haber tenido éxito. Estas son las excepciones, son rarísimas. Por ejemplo, Pablo Picasso, sí, que todo el mundo conoce, ¿sí?, es muy famoso, ¿sí?, pero también es muy valorado por los especialistas porque fue una de esas pocas personas que siempre intentaron cosas diferentes. No solo hizo pintura, hizo escultura, hizo grabado, ¿no?, hizo collage, pero aún dentro de la pintura no pintaba lo mismo. O sea, para los que están presentes no va a ser visible, para los que están rindiendo el culto desde las casas sí van a poder ver. Yo elegí unas pinturas para que vieran y es desde 1903, la primera, y después 1907, 1911, 1922, 1937. Y son todas diferentes. Y son famosas, y porque uno las conoce, porque son de Picasso, que uno dice, son de Picasso. Pero si uno no supiera que son de Picasso, dice que son de otros pintores. ¿Sí? En 30 años pasó de un estilo a otro continuamente. Pero esto es raro. Cuando uno tiene prestigio, cuando uno tuvo éxito, no intenta cosas diferentes. Pero cuando no tenemos nada, sí podemos convertirnos en personas más aventureras. Podemos convertirnos en precursores. Y esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con los hijos menores, exceptuados de la herencia familiar por la ley de mayorazgo. Esto, por ejemplo, en el caso de España, la ley de mayorazgo existió desde el siglo XIII y hasta mediados del siglo XVIII. ¿Sí? Se formalizó como ley en 1505. ¿De qué se trataba la ley de mayorazgo? Hereda el hijo mayor nada más. O sea, las propiedades, las casas, los terrenos, los castillos, los hereda solamente el hijo mayor. Entonces, ¿había un solo hijo? No, se tenía mucho más. Eran tiempos en que uno tenía mucho más hijos. Podía tener 2 hijos, 3 hijos, 10 hijos, 12 hijos. Y entonces, desde el segundo en adelante, no heredaba nada. Entonces, no tenían nada. ¿Y qué hacían estos hijos? Buscaban la manera de obtener su propio patrimonio, sus propias fortunas. Y estas eran las personas que venían, ¿a dónde? A América. ¿Sí? Venían a América de manera muchas veces privada, desde empréstitos, ¿para qué? Para anexar territorio de Argentina para la corona de España. ¿No? Y la conquista y el sometimiento, ¿no?, de América fue muy rápido gracias a estas personas.
porque eran personas que no poseían nada, no tenían nada que perder. Entonces llegaban y se mandaban a donde nadie se mandaba, porque eso implicaba que ellos podían hacer su propia fortuna. Por eso América, en realidad, en la época del virreinato, ¿no? Durante el virreinato cuando fue colonia de España, estaba lleno de segundones, le decía, ¿no? Pero nosotros no estamos en este caso normalmente, no tenemos cosas, tenemos posesiones, tenemos lugares, tenemos cosas que nos favorece, de las que dependemos. Y no queremos perder esto. Por eso no nos animamos a aventurarnos. No nos animamos a los desafíos más nuevos, ¿no? Diferentes. Pero Dios en este momento nos dio una circunstancia diferente. Porque todos nosotros durante el pasado año, muchos de nosotros hemos perdido mucho. Y lamentablemente este año 2021 no luce mucho mejor. Va a ser un año también muy difícil. Entonces, ¿qué? Cada vez se me van de las manos, yo siento que lo que yo obtuve, lo que yo alcancé, se me escapa de las manos. Es desesperante. Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Debemos hacer eso? No. Dios lo que está haciendo es quitarnos, porque eso hace que nosotros podamos aventurarnos a algo diferente. Podamos lanzarnos a un desafío diferente. Podamos buscar un comienzo nuevo. Porque si uno está atado, por más pequeño que sea, porque son miserias lo que nos ataba, miserias lo que teníamos antes, pero eso no impide que nosotros realicemos una obra más grande, porque tenemos miedo de perder esas cosas. Pero Dios nos quita. ¿Para qué? Para que podamos confiar solo en Dios, podamos consultar solo a Dios, buscar solo a Dios para realizar algo diferente. Y Dios, quien es bueno, quien es nuestro Padre, ¿acaso va a dejar que nosotros estemos perdidos, pobres, derrotados? No. Si nosotros buscamos a Dios y si nosotros aceptamos el desafío propuesto por Dios, Dios nos bendice. No nos deja solo, no nos deja desamparado y nos llena con abundancia. Y finalmente, estos pioneros triunfaron porque siempre tenían una meta superior. Los pioneros de la fe tienen una meta mucho más importante, no la meta de este mundo. La oración de vivir como un extranjero también puede ser traducida como vivir como un peregrino. Esto significa no tener una residencia fija, pero también tener una meta diferente, espiritual, ¿cierto? Ser un peregrino es eso. La definición del peregrino, según el diccionario de la Real Academia, es una persona que anda por tierras extrañas. Esto es lo mismo que extranjero, ¿sí? Una persona que por devoción o voto va a visitar un santuario. Esto es lo que hacen, por ejemplo, cuando uno hacía, el peregrinaje a Santiago de Compostela, ¿no? O es una persona que está en esta vida mortal de paso para la vida eterna. Este es el otro significado de peregrino. Sea el matiz que nosotros querramos darle a la palabra peregrino, lo que significa es esto, lo que implica es esto, que es una persona que tiene un propósito, una meta fija, ¿sí?, que va más allá de uno mismo, que es trascendental. Dice que Abraham buscaba una ciudad de bases eternas, diferente a las tiendas que él había usado como residencia, que son efímeras, y que es diferente a las ciudades de este mundo, porque las ciudades de este mundo no son eternas y no se encuentran construidas y planeadas por Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice que Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Este es el propósito de todos nosotros, los creyentes también. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos ir a esta ciudad de bases eternas que es una ciudad planeada y construida por Dios.
En Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, dice lo siguiente: todas estas personas, o sea, se refiere a las personas de fe, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y aceptaron con gusto. Dice que los creyentes, las personas de fe, creyeron en esta promesa, pero no recibieron esta promesa. Pero aún así aceptaron esa promesa de Dios. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Por esta promesa que Dios les había dado, aceptaron vivir en este mundo como extranjeros. Es obvio que se expresaban así, que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Dice que entonces esta tierra que esperaban, esta patria que esperaban, no era la tierra de la que habían salido, sino era otra. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial, o sea, una tierra, un reino celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, que pues les ha preparado una ciudad. A estas personas de fe que creyeron en esta promesa y por esa promesa esperaron por el reino celestial, la patria celestial, esas son las personas de las que Dios estaba orgulloso y está orgulloso. Esto es lo que dice. Este reino de los cielos preparado por Dios es nuestra meta para todos nosotros. Y no solo en el aspecto físico, material, sino en el aspecto espiritual, en el aspecto en que funciona de manera jurídica y legal. Una ciudad construida y planeada por Dios quiere decir que es una ciudad materialmente creada por Dios, construida por Dios, pero también significa que es una ciudad en donde se rige por Dios, en donde está la ley de Dios, donde funciona según esta ley de Dios. Entonces, el reino eterno, que es nuestra meta, implica que nosotros vamos a vivir físicamente en ese reino, pero también vamos a ser regidos por los principios de Dios. Es a este reino el que tiende todos los creyentes. Toda la vida, la existencia de todos nosotros, los fieles, los creyentes, tenemos que ir hacia este lugar. Nuestra vida, nuestra existencia tiene que dirigirse hasta este propósito. Y este es el propósito superior, porque es verdadero, es eterno, es real. Y es del cual habló Jesús, ¿sí? Cuando dijo, busquen primero por su reino y su justicia. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, ¿qué dice? Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber. Esta es la traducción al lenguaje actual. Elegí esta porque es más claro de qué se trata esto de vivir por su reino y su justicia. Por lo que van a comer, lo que van a beber o por la ropa que van a poner, que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Esto es buscar por su reino y su justicia. Así lo traduce esta versión. Reconocer a Dios como único Rey y hacer lo que Dios pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Entonces, Dios nos va a dar, nos va a añadir, nos va a agregar lo que nosotros necesitamos. Buscar la meta superior es reconocer como único Rey a Dios y obedecer sus palabras. Esto es buscar por su reino y su justicia. Este es nuestro propósito. Esta era la meta de Abraham. Esta era la meta de Abraham, por lo cual no importaba que no hubiera tenido posesión sobre esta tierra, que no hubiera tenido información suficiente sobre Canaán. ¿Por qué? Porque la meta de Abraham era el reino eterno construido por Dios. Era la palabra de Dios, la autoridad de Dios, era lo que ofrecía a él. Las metas superiores hacen que aún las personas de este mundo que no son creyentes funcionen de manera diferente, vivan de manera diferente, trabajen de manera diferente, valoren cosas diferentes. Un doctor austriaco llamado Ignaz Semmelweis, creo que yo conté esta historia antes también, que vivió a mediados del siglo XIX, era austriaco, a mediados del siglo XIX,
Trabajaba en la maternidad del hospital perteneciente al Hospital de Viena de ese momento. Y encontró algo muy extraño. La maternidad tenía 2 clínicas, una clínica donde atendían los médicos y otra clínica donde atendían las parteras. O sea, uno supuestamente era más científica, ¿no? Esta clínica, la otra era como más de prácticas tradicionales. Sin embargo, había mucho más alta tasa de mortalidad en la clínica atendida por los doctores, de casi 10% más, ¿sí? Y esto le pareció muy raro, hasta que investigó y no encontró otra diferencia, excepto que las parteras, ¿no? ¿Qué hacían? Se desinfectaban las manos con el líquido antiséptico. Y los médicos, ¿qué hacían? Venían de hacer, qué sé yo, trabajar sobre autopsia sobre los cadáveres y se lavaban las manos con jabón nada más. Esta era la única diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Impuso como obligación desinfectar las manos. Y en 3 meses la tasa de mortalidad de la clínica de los médicos bajó a 0,9%. Entonces, a esa altura uno que dice, hay que desinfectarse las manos, lo cual sabemos todos nosotros, mucho más ahora que nunca, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Semmelweis fue continuamente criticado, burlado, ¿no? Menospreciado por esta medida. ¿Por quiénes lo criticaban? Los otros médicos. Los médicos dicen, una de las cosas que decían era que los médicos somos caballeros y los caballeros nunca tienen las manos sucias, ¿no? Entonces, no creían que tuvieran algo que ver la desinfección de las manos y la baja de la mortalidad, de la cantidad de muertes. Porque en este momento dice que todavía no se sabía que las enfermedades eran causadas por microorganismos. Y a pesar de que no le creían, Semmelweis hizo de esto un propósito, una meta superior. Y siguió insistiendo, ¿no? Defendiendo esta medida hasta que tuvo un colapso nervioso. Unos supuestos amigos médicos lo engañaron para meterlo al manicomio y murió a las 2 semanas en el manicomio porque los enfermeros, como él se resistía, le golpearon la cabeza y él se murió. Años más tarde, ¿no? Él fue como reconocido como un pionero, como una persona que aportó algo que era preciosa para la vida. Pero en ese momento no lo fue. Pero aún así, a pesar de que todo iba en contra de sus intereses, de los beneficios que él pudiera tener, él defendió, ¿no? Su idea. ¿Por qué? Porque era un propósito mayor, era un propósito más importante, porque era la forma de salvar vidas. Esto lo hacen aún las personas que no son creyentes. Cuando existe un propósito superior para nosotros, nosotros podemos soportar todo por este propósito. Podemos no poseer, podemos no conocer. Sin embargo, podemos continuar nuestro camino para alcanzar nuestra meta, para alcanzar nuestro propósito, nuestro destino y convertirnos en verdaderos pioneros de Dios. Muchas veces, y más en estos momentos, nosotros nos sentimos que no hay suficiente fruto en nuestras vidas. Yo trabajé, estudié, invertí tanto tiempo, tantos años, tanto dinero, pero no estoy disfrutando de los beneficios. Y nos sentimos muy frustrados y hasta nos sentimos enojados con Dios. Entonces, tal vez sea este el momento para preguntarnos si he vivido mi vida como un pionero, como un precursor de la fe. Porque Dios nos llamó a todos nosotros, sin excepción, a cada uno de nosotros, para ser pioneros, no para ser los seguidores. Nosotros decimos, yo soy solo miembro de la iglesia, yo estoy Songdo. Muksanim es el pionero, Muksanim es el líder, nosotros lo seguimos. Sí, es verdad, dentro de la iglesia hay un orden y nosotros tenemos que seguir a Muksanim. Pero en las vidas de cada uno de nosotros somos los que llevamos la delantera. Y a nosotros nos tienen que seguir nuestros amigos, nuestros compañeros, los miembros de mi familia. Nosotros, cada uno de nosotros, somos pioneros.
Debemos preguntarnos si realmente hemos vivido como pioneros, porque esa era la voluntad de Dios. Debemos ser los primeros en predicar el Evangelio, en realizar las buenas obras para los prójimos más necesitados, en cuidar a nuestros hijos y criar a nuestros hijos, pero como hijos de Dios, en realizar emprendimientos que beneficien a la humanidad. Esto es ser pionero y debemos vivir cada uno de nosotros como pioneros. Debemos hacerlo sin importar que las circunstancias sean o no favorables para nosotros. Porque esta es nuestra identidad. Dios nos llamó para ser así. Cuando Dios llamó a Abraham, esto era para mostrarnos que Dios nos llamó a todos nosotros, ¿cierto? Y lo llamó a Abraham como precursor y nos llamó a nosotros como precursor. Cuando nosotros recordamos esto, reconocemos esto, no importa que no tengamos tanta información, no importa que no tengamos tanta posesión, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros buscamos únicamente a Dios, si nosotros nos agarramos únicamente de Dios, ¿qué ocurre? Podemos alcanzar esta meta que es superior, que es de bendición para todas las personas a nuestro alrededor, pero sobre todo es bendición para nosotros. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, queremos ser hijos tuyos, Señor, llamados a ser precursores, llamados a ser los primeros, llamados a hacer la diferencia, llamados a hacer lo que es importante en este mundo. Señor, nos hemos olvidado de este propósito durante mucho tiempo y en estos momentos de crisis de la pandemia nos haces acordar de cuál es nuestro propósito, de cuál es nuestra meta. Nosotros somos diferentes, Señor. Hemos sido llamados para ser los primeros, los pioneros en todo lo que hagamos en este mundo. Confiamos solamente en vos, buscamos solamente a vos y te escuchamos solamente a vos, Señor. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar la ofrenda. Vamos a orar por las ofrendas del día de hoy. Buen Señor, te damos las gracias, Señor, por todos los días de esta pasada semana, porque sin tu gracia, sin tu amor, sin tu poder, no habríamos podido resistir y llegar hasta aquí. Porque todos los días han sido difíciles, han sido de lucha, han sido de duda, de temor, pero aguantamos y resistimos, Señor, por tu gracia, por tu poder, por tu amor, por tu guía, por tu palabra, Señor. Y porque estamos agradecidos, te rendimos el culto y te damos esta ofrenda. Señor, te la entregamos como muestra de nuestro agradecimiento y también de reconocimiento de que sos vos quien nos da todo, quien nos provee. Y Señor, deseamos que esta ofrenda sea utilizada para tu iglesia, para tu reino, para que sea establecida una iglesia, Señor, de agrado a vos, que predique tu palabra, que extienda sus manos hacia los necesitados. Señor, una iglesia imprescindible para esta tierra en este momento. Señor, que esta ofrenda sea utilizada únicamente para tu propósito, para consolar a tus hijos necesitados, para que se predique tu palabra. Señor, para ayudar a todos los que te buscan, Señor. Y te pedimos que bendigas a todos los que te ofrendaron, a los que desean ofrendarte, Señor, a los que tienen el corazón puesto hacia vos, Señor. Te pedimos que los bendigas espiritualmente en su fe, que le des mayor fe, mayor confianza en vos para que te busque únicamente a vos sin buscar la información o los recursos de este mundo. Y te pedimos también que bendigas materialmente, que estés cuidando cada uno de los negocios, que no haya pérdidas, que no haya, Señor, tropiezos
en los emprendimientos, en los planes de las empresas, que sean bendecidos en medio de esta crisis, para que puedan ser testimonio para el mundo entero de que Dios bendice a los suyos. Te damos las gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mencionar los anuncios. La semana pasada finalizó el domingo la escuela bíblica de verano del grupo de jardín. Le damos gracias al Señor y a todos los que estuvieron ayudando y orando por tal evento. También les recordamos que el culto en castellano se realiza desde el canal de YouTube Culto en Castellano, en vivo, todos los domingos a las 9:30, y que los jueves se sube también a las 8 el sermón de los jueves para que puedan escuchar en casa y puedan estar orando. Vamos a finalizar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.